El anonimato que proporciona Internet es un filón para los estafadores. Ahora vamos a conocer a Ana. Descubrió que había sido víctima de un estafador del amor tras perder 35.000 euros. ¿Cómo actúan? ¿Qué tipo de víctimas buscan? Lo sabe nuestro equipo de investigación. Me sentí traicionada, engañada, sola, porque mi hijo no sabía nada y eran los ahorros de su carrera. Y eso es lo que más me dolió. Le di 35.000 euros. Se llama Ana y ha sido víctima de un estafador del amor. Era guapo, súper educado, atento. Me dijo que era viudo, que tenía 2 niñas. Durante meses chateó con él pensando que era un actor argentino, sin sospechar que su supuesto enamorado estaba suplantando la identidad y las fotos del verdadero actor. Supuestamente el blanco le tenía las cuentas bloqueadas. En ese momento me pide 1.000 euros. Él me llegó a decir también, a las niñas las habían raptado. Mandé yo el dinero, el rescate es 3.500 euros. Lo quería, pero no enamorada. Me agarró en un momento muy bajo de mi vida y él me levantaba el ánimo. Hasta que un día descubrió que había caído en las redes de unos estafadores. Reconoció que me quitó ese dinero. No solo él, sino que hay otros chicos que se hacen pasar por otras personas. Ellos son perros de presa que saben oler muy bien cómo estás tú a nivel emocional para colarse en tu vida. El perfil de la víctima puede ser hombre-mujer en situaciones de máxima vulnerabilidad. Hay una parte de la organización que se dedica a rastrear perfiles, otra parte recepciona el dinero y, en tercer lugar, una parte de la organización que se dedica a mantener esos contactos que a veces se prolongan durante años. Con ella también lo intentaron a través de una red social. Un supuesto ingeniero de barcos. Me escribió unas cartas muy amorosas hasta que un día me dice que está en el Mediterráneo y que hay unos piratas que van a abordar el barco y que él tiene un dinero en un maletín y una colección de Rolex, que él quiere que yo se los rescate. Tenía hasta 3 formas de recuperarlo. Vía rápido eran como 3.000 y pico euros. Afortunadamente no cayó en la trampa. Seguimos el rastro de estos estafadores. Ubicación de la cuenta, Nigeria. Y logramos contactar con ellos. Enseguida verán hasta dónde son capaces de llegar. Porque llegan, pero muy, muy lejos. Está con nosotros Sergio García, él pertenece al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Sergio, muy buenos días. Buenos días. Aparentemente, tiempo después, y visto en un vídeo de nuestro equipo de investigación, parece fácil no caer en la trampa. Pero ellos abonan el terreno de tal manera que la primera vez que piden dinero es que prácticamente a la estafada le parece hasta lógico, ¿no? Sí, hombre, tienen que pensar que antes de hacer las peticiones de dinero hay un trabajo muy tedioso y muy complejo para ganarse a la víctima, para tener confianza, para que la víctima note un acercamiento muy grande y que piense que tienen una relación sentimental, virtual, pero que existe. Claro, ¿en qué momento uno o una tiene que empezar a pensar que las cosas no están siguiendo el cauce habitual de esa presunta relación sentimental? Hombre, eso es complicado porque cada caso es un mundo. Nosotros lo que aconsejamos un poquito es que cuando conocemos a alguien por internet o tenemos algún dato de estos, yo creo que vale la pena comentarlo con algún amigo o una persona allegada, decirle, mira, he conocido a esta persona por internet y yo creo que un tercero de buena fe, parcial, que es amigo mío, en cuanto note que el otro está pidiendo dinero y hay este tipo de prerrogativas, yo creo que ahí ya por lo menos la alerta se la darán. Lo que pasa es que las víctimas suelen estar tan enganchadas que es que ya, era lo que decían ustedes, que es que ya lo llega un momento que lo notan hasta normal. Le tengo que prestar dinero porque es mi pareja y no me supone un problema, no desconfío. Sergio, quédate con nosotros porque, claro, vamos a conocer otro caso. Esta vez es nuestro equipo de investigación quien tiende el cebo a los estafadores. Y sorprende la velocidad a la que todo avanza y en el momento en el que casi ya están pidiendo dinero. Él decía que era el general Austin Scott Miller, que estaba en Damasco, que me iba a mandar un paquete de $2 millones. Yo tenía que pagar $12.350 de transporte. El supuesto enamorado de Isabel tampoco era quien decía ser. Rastreamos su foto en internet. Sí es un militar norteamericano.
pero no está en activo. Se retiró en 2021. Hay un montón de perfiles con la misma foto. Uno vive en Los Ángeles, este otro vive en Damasco. Le pedimos amistad por Facebook y el supuesto estafador la acepta. Comienza el bombardeo amoroso. Hola, mi reina, ¿estás durmiendo? Dice que está en una misión especial en Siria. Quiere que hablemos por otro chat. Asegura que tiene un hijo en un internado en Escocia y pasa a la acción. Dice que casi no tiene wifi y que necesita que le ayude a comprar una tarjeta de 500 libras. Para dar credibilidad a su historia, nos pone en contacto con su supuesto hijo. ¿Puedes enviarme una foto? Es otro estafador, si no el mismo, que le ha robado la fotografía a un artista. Es un rapero norteamericano. Este es el nivel máximo de depredación, no tiene ningún tipo de escrúpulos, es la misma persona, hacerse pasar por el hijo para que tú caigas en la red emocional todavía muchísimo más rápido. Localizamos a otro supuesto estafador. Me encanta hablar contigo todo el día, me dice. Soy el doctor Chris Alex. Estoy tan feliz de conocerte. Vivo en California. Miente. El verdadero médico vive en Alemania. Descubrimos además que la cuenta está localizada en otro país. Nigeria. Hay veces que están fuera de España, otras veces están en nuestro país. Va variando, pero muchas veces estas transferencias bancarias que se hacen suelen ser con destinos internacionales. Es muy importante la denuncia. Muchas víctimas que no denuncian por vergüenza. ¿Cuánto tiempo tardas en denunciarle? 2 años casi, porque tenía miedo a que se rieran de mí. Conseguimos varios números de teléfono de los supuestos estafadores, a los que realizamos una videollamada, pero ninguno descuelga el teléfono. Es el minucioso trabajo de nuestro equipo de investigación que permite determinar, Sergio, que estos supuestos estafadores sí van a por un perfil muy concreto de víctimas, ¿no? Sí, hombre, tienen que entender que son organizaciones muy complejas, con varios escalones. Tienen los que rastrean, los que captan a las víctimas, los que establecen un contacto y un contacto muy persuasivo, muy constante. Luego tenemos la red de mulas que dispersan el dinero, los que captan a las posibles mulas. Para que me entiendan, son muchos escalones y es mucha gente que forma parte de este tipo de organizaciones. No es solamente una persona que se dedica a contactar con una posible víctima y que la coge a lo mejor en un momento pues, delicado, sentimentalmente. No, esto ya hay un trabajo, un estudio de mercado muy, muy importante. Es sorprendísimo eso de que sea una organización y no una persona, ¿no? Porque podríamos pensar, es una persona que, mira, será más lista o menos o con cierta capacidad de control de otra persona emocional para sacarle el dinero, pero no, son organizaciones que funcionan, como nos dices, como un reloj. Sí, a ver, puede existir el caso de que sea una persona la que haga esto, pero esto es como un hombre orquesta, es que no hay manera. Hay demasiadas funciones a realizar para que las haga solamente una persona. Y si la hace esa persona, yo creo que tenemos muchas posibilidades de cogerlo. El problema que tenemos sobre todo es la profesionalidad que tienen este tipo de organizaciones, lo extensas que son y el grado de complejidad que tienen, porque cada escalón hace una tarea diferente. A lo mejor rompes uno de los escalones y llegas a uno, pero para llegar al siguiente te las ves y te las deseas. Es muy complicado. Es muy arduo el trabajo policial y la trampa prácticamente, Mateo, se tiende siempre, digamos, de la misma manera, ¿no? Una vez que la víctima está, entre comillas, seducida a través de Internet con un perfil falso, lo que se le plantea es una situación de máximo riesgo para el estafador o para su familia, que implica que la víctima tiene que dar una cantidad de dinero que en un principio es pequeña, pero que luego va aumentando. Aumentando. Es lo que ellos, los investigadores, hablan de dramas personales, ¿no? Y dentro del drama personal puede haber 1000 situaciones, desde un secuestro, desde me van a echar de la vivienda, necesito dinero rápidamente para pagar al casero. O sea, situaciones límites, ¿no? Ponen a su víctima en una situación límite y esta responde entregando el dinero. El caso que hemos visto, claro, si hablamos ya de 30 y pico mil euros, estamos hablando de una persona que ya ha caído en sus redes completamente. Esa es la víctima propicia para ellos, no la que cae una vez, sino la que cae continuamente. Y después, con respecto a lo que decía Sergio, efectivamente, estamos hablando de una organización criminal al uso. O sea, y para que haya una organización detrás tiene que haber un negocio muy lucrativo, si no la organización no tendría sentido. Entonces, el negocio debe ser muy lucrativo para ellos.
Y esta estrategia de la ciberseducción, no piensen ustedes que es la víctima la que llama continuamente a la puerta de este hombre del que se ha enamorado a través de Internet. No, no, es ese supuesto hombre enamorado el que llama continuamente a la puerta de la víctima y lo que le hace pensar a la víctima que efectivamente se encuentra ante un hombre que sí, con el que puede mantener una relación, Vanessa. Yo que conozco varias víctimas de estafadores del amor de este tipo, ¿no? Todas dicen lo mismo y además todas tienen un perfil muy diferente. Si tu novio, tu pareja te pide que te metas en una bañera con el agua ardiendo de primeras, tú vas a decir que no. Pero si te mete con el agua templadita y te la va calentando poquito a poco sin que tú apenas seas consciente de ello, claro, así se genera esa estafa, ¿no? Y luego, una cosa que me gustaría puntualizar, es verdaderamente complicado en España acreditar este tipo de estafas, porque el delito de estafa en nuestro Código Penal es uno de los pocos que exige a la víctima una doble diligencia a la hora de autoprotegerse. Es decir, si a lo largo de la investigación no se acredita que la víctima, como conocía a este hombre, este estafador del amor, era su pareja, se creó cierta relación de confianza, que es que es perversión, ¿no? Porque es el propio engaño, claro. O sea, el engaño consiste en crear esa relación de confianza. Sin embargo, eso se tiene en cuenta en las sentencias a la hora de no condenarle, porque la víctima no se protegió lo suficiente de su estafador. Y esto es tremendo que siga pasando. Bueno, atención porque Europa... Sergio, muchas gracias. Gracias.